Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, volvemos a este programa que teníamos un poco no olvidado, pero sí dejado o echado a un lado en estas últimas semanas. Es por Israel en Voz. En él recibimos, como de costumbre, a Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Tanto tiempo. Regresamos después de ese tiempo transcurrido a este programa, como decíamos, y lo hacemos, Israel, haciendo un repaso, como no podía ser de otra forma, de estas 3 semanas que hemos estado ausentes y los oyentes no han tenido más posibilidad que la de acceder a la página web, que recordamos, www.porisrael.org. Así es. Realmente, el que diga que la política o la realidad es aburrida es porque no vive en Israel. Acá es de todo menos aburrido lo que ocurre. Vamos a empezar por el frente interno. Se anunciaron elecciones para el 9 de abril, anticipadas. Tendrían que ser en noviembre. Y empezaron a dividirse los partidos. Y cada uno empezó a formar su propio partido. Por un lado, Benny Gantz forma su partido. Por el otro, Buggy Yalon forma su partido. Por el otro, el campamento sionista se divide. Gabay, en una forma no muy caballerosa, se separa de Tzipi Livni. Bennett y Ayelet Shaked se separan de Abaita Yehudí y forman su nuevo partido, la nueva derecha. En la lista conjunta árabe se disuelve y Hanin Zoabi y Zaalka no se van a presentar en las próximas elecciones. O sea, como israelí, soy uno más entre 9 millones que no sabe lo que está pasando, no entiende nada. Solo sabe que en el mes de abril va a tener que votar otra vez para elegir, no como creen muchos, un nuevo primer ministro, sino para elegir representantes a la Knesset que a su vez van a formar las alianzas, las coaliciones, para presentar la figura del primer ministro, que después debe ser aprobada por el presidente. A ver, voy a tratar de explicarlo más claramente. Se va a votar partidos, representantes en la Knesset. Hasta ahí, claro. ¿No es así? Uh-huh. Muy bien. Esos representantes de la Knesset se calcula que se van a presentar 20 partidos, de los cuales 12 tienen posibilidades de tener bancas. Esos 12 partidos van a tener que aliarse con otros partidos porque no van a tener una mayoría absoluta en la Knesset. Entonces van a tener que formar un bloque que tenga por lo menos 60 miembros o 61 miembros para formar el nuevo gobierno. Y van a proponer la figura. Entonces pueden surgir alianzas muy absurdas, como ser partidos laicos con partidos religiosos, partidos de centro con partidos de izquierda, partidos de izquierda con partidos de derecha. Se van a formar alianzas y finalmente va a surgir el nuevo gobierno. Si no lo entendieron, no se preocupen, nosotros los israelíes tampoco lo entendemos. Eso en el frente interno. En el frente externo, Hamás está en una situación cada vez más desesperada, los fondos de Qatar no llegan, la autoridad palestina no envía el dinero para los sueldos de los funcionarios en Gaza, dejó de pagar los salarios a las familias de los miembros de Hamás presos, Egipto cerró, les está destruyendo túneles, las marchas del regreso, las famosas marchas del regreso, están cobrando cada vez más víctimas. En cualquier momento puede haber una reacción por parte de Hamás que puede derivar en un conflicto. Y creo que sería el conflicto final para
para Hamas. Por el otro lado, en la frontera norte, Israel destruyó 6 túneles de Hezbollah que cruzaban desde el Líbano a territorio israelí. En contravención a la resolución 1701, que decía que Hezbollah no se podía acercar a la frontera. No sé la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas dónde estaba, que no se dio cuenta de esos túneles. Y todavía Líbano presenta una queja en las Naciones Unidas por el muro defensivo que construye Israel dentro de su territorio, con el mayor cinismo, obviamente. Esos son asuntos, Israel, que hemos tratado aquí en Radio Sefarad y que evidentemente querías comentar en este Por Israel en Voz, puesto que hemos estado ausentes, como decíamos, estas últimas 3 semanas. Exacto. Pero sí, aparte quiero agregar algo. Sí, hay claro. Un gran misterio en este momento. Hace mucho que de Nasrallah no se sabe nada. Hay quienes dicen que está internado muy enfermo por un cáncer. Hay quienes dicen que ya no está en este mundo y que están preparando la sucesión. Hay un gran misterio y un gran silencio alrededor de Nasrallah. Si está muerto, puede llegar a significarse una división dentro de Hezbollah, porque hay muchos que quieren ocupar su lugar. Ahora voy a pasar a 2 recordatorios, si me permitís. Claro, y comenzamos, si te parece, Israel, por el de Moshe Arens. Moshe Arens fue uno de los, como yo los defino, los últimos mohicanos, de los fundadores de la nación, de los primeros luchadores. Fue ingeniero aeronáutico, fue ministro de Defensa, fue ministro de Relaciones Exteriores, también fue embajador en los Estados Unidos. Nació en Lituania, llegó la familia en 1939, inmigró a los Estados Unidos. Luego él llegó, durante la Segunda Guerra, Arens sirvió en el ejército de Estados Unidos, en el cuerpo de ingenieros como sargento técnico. Tras la declaración de independencia de Israel, Arens emigró al nuevo Estado y se unió al Irgun. El Irgun era la organización dirigida por Menachem Begin. Llegó a hacer una carrera muy grande dentro de los sucesivos gobiernos israelíes, aparte de haber sido profesor, haber sido uno de los padres de la industria aeronáutica israelí, pero aparte había otra cosa. Arens era respetado por todos los sectores políticos, por todos los sectores, tanto de izquierda como de derecha. ¿Por qué? Porque nadie pudo poner en duda el patriotismo de Arens y su amor y entrega total al Estado de Israel y al pueblo judío. Vaya mi pequeño homenaje a esa gran figura. Pues hasta aquí ese homenaje, y para cerrar el programa vamos a hablar de otro aniversario. También se cumple este próximo miércoles la efemérides de otro fallecimiento. En este caso hablamos del de Yosef Itzhak. Sí, el 10 del mes de Shvat, del calendario judío, falleció Rabbi Yosef Itzhak Schneerson, de bendita memoria, suegro del que fuera el Rebbe de Lubavitch, quien fue su sucesor. No voy a detenerme en relatar toda la biografía de él, sino su actuación. Él asumió como Rebbe de Lubavitch en la época del stalinismo. Y a pesar de todas las persecuciones y todas las prohibiciones, él trató de formar redes clandestinas de educación judía. Fue encarcelado por la policía, por Stalin, fue torturado, inclusive hasta los últimos días de su vida
tenía un problema porque le habían fracturado la mandíbula de un golpe. Fue condenado a muerte. Esa condena a muerte fue conmutada por destierro, por la pena de destierro en Siberia, y esa pena de destierro fue conmutada por deportación. Llegó a Lituania, de Lituania pasó a Polonia. En Polonia, durante cuando estalló la guerra en 1940, fue rescatado junto con su esposa de Varsovia por el almirante Canaris y llegó a los Estados Unidos. En la Rusia comunista, Rabbi Yosef Yitzhak, como dije, creó toda una red de educación judía y de mantenimiento de la religión judía. Muchos de los miembros de esa red también dieron su vida, terminaron muertos en los gulags de Stalin. Pero ¿qué pasó? Cuando cayó el comunismo, toda esa red elaborada por Rabbi Yosef Yitzhak salió a la luz. Y es por eso que hubo un resurgir del judaísmo en los países que integraron la Unión Soviética, y no se perdió la herencia ancestral entre esos judíos. Muchos de ellos emigraron a Israel posteriormente. Que el recuerdo de Rabbi Yosef Yitzhak y su autosacrificio por mantener el judaísmo, por mantener las tradiciones, por mantener la identidad, nos ilumine y nos haga permanecer firmes en nuestras creencias. Que sea su recuerdo para bendición. Con estas palabras despedimos esta nueva edición de Por Israel en Voz, un programa que regresa para, esperamos, poder hacerlo cada semana, cada inicio de semana aquí en Radio Sefarad, con la compañía y con la voz de Israel Winicky. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, si Dios quiere.